la nutrición en general. ¿Listo? Vamos a ver las etapas de la nutrición. Vamos a ver nutrición en animales, en humanos y en plantas. ¿Listo? La idea es que podamos ser capaces de clasificar órganos y estructuras encargadas del proceso de la nutrición en los diferentes grupos de seres vivos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en grupos como los peces, las aves, los reptiles, los mamíferos, ¿cierto? Ahora sí, este es Juan Pablo. Y que seamos también capaces de explicar las funciones de la digestión de los seres vivos a partir de las relaciones entre los diferentes órganos por medio de hechos reales. Profe, una pregunta. Dime. ¿Tenemos que copiar el mapa o no? Pues la idea es que lo tengan ahí en el cuaderno. Recuerden que inicialmente nosotros, valga la redundancia, siempre en el periodo iniciamos con el mapa en el cuaderno. ¿Listo? Entonces, por eso precisamente les había dejado la notica del mapa conceptual, pero si quieren lo podemos hacer después de que termine la clase. ¿Listo? Porque ustedes lo tienen ahí en su plataforma. ¿Vale? Una pregunta, ¿lo podemos imprimir? No, queda mejor si lo copian. Igual solamente son 4 temas que se van a ver: etapas de la nutrición, nutrición en plantas, en los animales y en humanos. Esas 4 cositas. Entonces, pues, Profe, otra pregunta. dime. ¿Tenemos que copiar los criterios o...? Bueno, digamos que es importante que relacionen correctamente las características de los órganos del sistema digestivo. Entonces, relacionar los tipos de dientes, características en los intestinos, en el estómago, los diferentes organismos con los tipos de alimento que consumen, ¿sí? Eso sería como lo importante ahí. Y teniendo en cuenta que nosotros ya llevamos un proceso en el aula virtual, pues que seamos un poquito más responsables y autónomos en ese proceso. ¿Listo? En cuanto al manejo de la plataforma, porque ya sabemos cómo enviar un trabajo, cómo ver una tarea, tenemos un horario que ahorita nos van a cambiar, pero pues bueno, que es el que tenemos. ¿Listo? Entonces, este es el mapa que corresponde a este periodo. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver algo acerca de la nutrición. Vamos a empezar como tal con el tema. ¿Listo? Juan Pablo Medina, no sé por qué no enciendes tu cámara. ¿Tienes algún problema con la cámara, Juan Pablo? Profe, hay 2 Juan Pablos con la misma foto. Sí, debe ser. Bueno, yo voy a enviar a la sala de espera y voy a dejar al que tiene la cámara. ¿Listo? ¿Tú estás viendo desde la pantalla del computador también? Juan Pablo Medina. ¿Sí? No, profe, ya no. ¿No? Ya no, profe. ¿No? ¿Necesitas Señora. que te deje entrar el otro usuario que tienes en espera? Bueno, señora, para sacar este que es que lo tengo de la tabla y no se ve muy bien. Oh, bueno, ok. Listo. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver acá lo que corresponde a la digestión. Entonces, cuando nosotros hablamos de la digestión, más que como tal, lo importante del proceso de digestión es que si ustedes recuerdan cuando hablaban de alimentación en primaria, nosotros hablábamos como tal de los alimentos, ¿no es cierto? De la importancia de las verduras, de las frutas, de las proteínas, ¿cierto? Pero si nosotros recordamos, cuando vimos el proceso de transporte a nivel celular, esa manzana que nosotros consumimos no llega entera a la célula, ¿cierto? Llegan las proteínas, los minerales, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el zinc, ¿cierto? Entonces, para que llegue ese tipo de contenido al nivel celular, nosotros necesitamos básicamente hacer un proceso de digestión. Y ese proceso de digestión
inicia desde la ingestión, desde el momento en que nosotros tomamos el alimento, ¿listo? Entonces hay un proceso de masticación, un proceso de deglución. Entonces es más o menos eso, ¿listo, chicos? Entonces necesitamos hacer un proceso completo para que se degrade todos los alimentos que estamos consumiendo, ¿vale? Para los que me están preguntando por la grabación, sí, yo creo que yo le envío la grabación de esto a Linda, o bueno, no sé, creo que es al profe Wilfredo, que para que él nos haga el favor de subirlo a la red. ¿Listo? Para que ustedes lo puedan ver. Entonces, bueno, tenemos el proceso de digestión. Para ese proceso de digestión es importante tener en cuenta otros aparatos, ¿cierto? Otros sistemas. Cuando hablamos del proceso de digestión hablamos de un aparato digestivo, pero es que solamente no es solo descomponer lo que estamos consumiendo, sino también que esas sustancias, esas vitaminas, esos minerales, esas propiedades que nosotros estamos extrayendo de los alimentos lleguen a todo el cuerpo. Para eso necesitamos del aparato circulatorio, que él es el encargado de transportar esos nutrientes a todo el cuerpo. Asimismo, necesitamos del aparato respiratorio. Si nosotros recordamos a nivel celular, también necesitamos el oxígeno. Y el oxígeno nosotros lo tomamos en forma en forma gaseosa, ¿cierto? Nosotros lo estamos respirando, ¿cierto? Por las fosas nasales y eso conlleva al aparato respiratorio, ¿cierto? Ya como tal, la excreción, que es el proceso de eliminación de las sustancias que no podemos descomponer. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comemos vegetales, no toda la parte del vegetal la podemos degradar. Entonces, son partes que nosotros estamos tratando de eliminar por medio de las heces fecales o de la orina. ¿Listo? Entonces, esos 4 aparatos están muy correlacionados en cuanto a la función que cada uno representa. Cuando hablamos del proceso de digestión, hablamos de varios pasos. El primer paso de la digestión es la ingestión, es ingerir. Cuando nosotros ingerimos, quiere decir que es el proceso mediante el cual nosotros llevamos el alimento a la boca. ¿Listo? Y ahí empieza la masticación y entonces nosotros en la saliva tenemos unas enzimas que nos ayudan a descomponer ciertos componentes. Esa ingestión puede ser pasiva o puede ser activa, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de una digestión pasiva, quiere decir que el alimento solito nos llega a la boca, ¿cierto? O en la forma en la que nosotros la podemos ingerir. Si tienen alguna pregunta me pueden decir, no hay inconveniente. La siguiente forma también es una forma activa. Entonces, cuando hablamos de una ingestión activa, quiere decir que hay una casa, ¿cierto? Nosotros tenemos un esfuerzo por conseguir el alimento, igual que cuando nosotros lo veíamos cuando lo veíamos en el transporte a través de la membrana, ¿cierto? Cuando hacíamos un transporte activo, quería decir que había un gasto de energía. En ese caso, acá nosotros indicamos, por ejemplo, que esta ingestión activa quiere decir que nosotros tenemos un esfuerzo para poder conseguir ese alimento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de esta ingestión pasiva, se refiere a organismos que viven en medio líquido, ¿cierto? Ese medio líquido, entonces, por ejemplo, quiere decir que por corrientes de agua el alimento les llega a los orificios donde debe ser la boca, ¿cierto? Entonces, eso ocurre en animales acuáticos que se encuentran en el fondo marino, por ejemplo, ¿cierto? Ya el proceso de la digestión es la transformación de los alimentos en nutrientes. Entonces ya transformamos a la espinaca que nos estamos comiendo en el hierro que contiene la espinaca. Entonces, estamos sacándole de alguna forma los nutrientes que contiene el alimento. Entonces, hay una digestión mecánica que es por procesos químicos, llámese trituración, masticación, ¿cierto? Y hay una digestión química. Cuando hablamos de una digestión química,
Más o menos la clase es de 40 minutos, tal vez. Esta digestión química es intracelular, extracelular o es mixta. Cuando hablamos de una digestión química mixta, quiere decir que es intracelular y también extracelular. ¿Listo? Entonces están los dos procesos dentro del mismo organismo. ¿Listo? Pero hay organismos que solamente lo realizan a nivel intracelular y hay organismos que solamente lo realizan a nivel extracelular y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta digestión química quiere decir que nosotros ponemos ciertas enzimas que nos ayudan a degradar el alimento, ¿cierto? Cuando nosotros veíamos allá el proceso de digestión por los lisosomas, no sé si ustedes lo recuerdan, esos lisosomas contenían en su interior enzimas, ¿cierto? Que ayudaban a descomponer ciertas sustancias que entraban por fagocitosis, ¿cierto? Que eso le salió también en la evaluación. Entonces, eso por un lado. Cuando hablamos del proceso de absorción, eh, es el paso de los nutrientes al aparato circulatorio. ¿Listo? Entonces, la absorción puede ser directamente, ¿cierto? Al sistema circulatorio y eso es lo que sucede allí. Y la egestión, que es la excreción o la expulsión al exterior de las heces fecales, que son las sustancias o está conformada las heces fecales por sustancias que nosotros no podemos descomponer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la celulosa, nosotros no somos capaces de degradar esa celulosa y queda en las heces fecales. Para iniciar el proceso de ingestión, entonces mencionábamos que es activa y es pasiva, ¿cierto? Y nosotros mencionábamos ahorita que es pasiva cuando el alimento llega a la boca. Entonces, este es típico en animales acuáticos. Cuando hablamos de animales bentónicos, se refiere a animales que se encuentran en el fondo marino, ¿cierto? Como los arrecifes de coral, como los poríferos, ¿cierto? Las esponjas de mar, ¿cierto? Como los hidrozoos, ¿cierto? Las anémonas, ¿cierto? Donde vive el pez Nemo, ¿cierto? Y ellos cuentan con, estos son organismos inmóviles, es decir, están fijos, pero tienen algunas estructuras. Entonces tienen unos cilios que les ayudan a crear corrientes de agua. Esas corrientes de agua lo que generan una turbulencia, ¿cierto? Los cilios se mueven rápido para generar una turbulencia y esa turbulencia ayuda a que llegue al orificio de lo que sería la boca para que entren ciertos organismos unicelulares de los cuales se está alimentando. Estas células también que son coanocitos, que son células que tienen un flagelo pequeño, entonces ellos también en ese flagelo tienen una sustancia que es viscosa, que es como por decir algo mucoso, que ayuda a que se peguen esas células de las que se está alimentando y hacen digestión de ellas, hacen un proceso de alimentación por fagocitosis y algunos filtros para capturar partículas en suspensión. Entonces, como una especie de colador, si nosotros lo viéramos así. Ya la digestión activa es el alimento capturado. Entonces, es típico en animales que sí se pueden mover con órganos adaptados para capturar el alimento. Entonces, están las células urticantes. No sé si ustedes recuerdan qué organismo tiene células urticantes. Por ejemplo, allí, David, ¿me estás... no, perdón. Alejandro, ¿me estás escuchando? Sí, señora. ¿Recuerdas qué animales marinos tienen células urticantes? ¿Nos puedes mencionar uno? No, que se me cortó ahorita. Ah, ok, tranquilo. Se me cortó como un minuto. A mí se me cayó el wifi y así. Andrés Fajardo. Listo, entonces cuando hablamos de células urticantes hablamos que son células de organismos que si nosotros lo tocamos, ellos nos queman. ¿Listo? Nos generan una quemadura, una lesión muy leve. Por ejemplo, si nosotros, ustedes han visto, por ejemplo, las medusas en esos Las programas. medusas. Exacto. Sí, profe. Dime. ¿Sabías que yo una vez sin culpa toqué una medusa y me quemé un poquito y a mi prima la picaron una medusa? Y sí le picó harto y eso duele horrible. Profe, yo he visto una medusa de frente y no son... Ellas son un- algunas,
Ellas son bioluminiscentes. Entonces, si nosotros en algún momento tuviéramos la oportunidad de entrar al fondo marino, en la parte oscura se ven muy bonitas. Bueno, entonces, células urticantes, eso es lo que tienen ellas en sus tentáculos, ¿listo? Esto es lo que nos genera una quemadura. Ellos lo tienen como un mecanismo para captar el alimento. Entonces, al tocar el alimento, los tentáculos de la medusa, lo que hacen es que ellos quedan paralizados y la medusa se va alimentando de su alimento, de ese organismo. La rádula, que es, no sé, nosotros no lo hemos visto, pero hagan de cuenta que es como una especie de lengua que tienen los caracoles con la que raspan los vegetales. La mayoría se alimentan de vegetales, entonces los caracoles tienen en su lengua unos dientes pequeñitos. Con esos dientes lo que hacen es raspar los vegetales y alimentarse de ellos. Los tentáculos, que son prolongaciones que les permite agarrar el alimento, o los dientes, en tal caso, que les ayuda a desgarrar, a romper, a triturar, a masticar el alimento. ¿Listo? Profe, ¿las babosas hacen eso? ¿Las qué? Las babosas. Las babosas, claro que sí, ellas también se alimentan de vegetales. Entonces, listo. Inicialmente tenemos estos que son los poríferos. Entonces, se llaman poríferos porque tienen poros. ¿Listo? La piel de ellos o la parte externa del cuerpo de este organismo está conformada por poros. Entonces, son animales que viven fijos en el fondo marino. Estos poros que están aquí, ¿cierto? Son por donde va a entrar las corrientes de agua. Entonces, al entrar en esa corriente de agua, quedan en este espacio de acá. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, es que no lo pongo en modo de presentación porque el Zoom me genera como aquí una distorsión del... Bueno, entonces aquí de pronto se ve un poquito mejor. Estas células amarillas se llaman los coanocitos. Estos coanocitos, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, tienen un flagelo aquí. ¿Se acuerdan? El flagelo, que es una proyección de la membrana celular que ayuda al movimiento. En este caso, ellas no se van a mover de ahí porque son células que están fijas a la endodermis de este porífero, pero lo que hacen es generar movimiento en su flagelo para que cuando entra la corriente de agua, las células de las que se alimenta van a quedar adheridas al flagelo. Y esos coanocitos se van a alimentar de esas células que entran allí. ¿Listo? Entonces agitan este que es el flagelo y estas que están acá, entonces serían las partículas de alimento. ¿Listo? Las partículas que quedan impregnadas allí en el flagelo. Y entonces estas flechitas que están aquí arrugaditas, que están con curvitas, nos están mostrando cómo pasa el flujo del agua. Entonces el flujo del agua pasa de lado y lado del flagelo de cada coanocito. ¿Listo? Entonces entra el flujo del agua, los coanocitos mueven su flagelo y quedan adheridos las partículas de las que se alimenta y el agua restante sale por este poro superior que se llama ósculo. ¿Listo? Entonces, esa es la función básicamente que cumplen ellos. Entonces, por eso a veces nosotros vemos que hay unos poríferos que generan como burbujitas, ¿cierto? En el fondo marino. Entonces, sencillamente las burbujas se generan por presión. Entonces, está saliendo aquí el agua y el agua sale arriba a chorros. ¿Listo? Como si fuera esto como una chimenea. Empieza a salir la cantidad de agua que en sí no está consumiendo el porífero. ¿Listo? Entonces, esto por este lado, entonces hay varios pasos. Entonces nos dice inicialmente que el agua con las partículas de alimento entra por los poros, que son estos de acá. Entonces ahí nos están mostrando que son porocitos, ¿cierto? Por donde entra el flujo del agua. Si nosotros vemos estos puntos negros, cada punto negro es un poro. ¿Listo? Son los porocitos. Y dos, las partículas de alimento quedan atrapadas por unas células que tienen un flagelo, los coanocitos. Entonces, todo esto está lleno de coanocitos en su interior. Y tercero, el agua vuelve a salir por el ósculo al exterior. Entonces, básicamente, ese es el proceso con los poríferos. Estas de aquí ya son las anémonas.
Entonces, las anémonas también viven fijas en el fondo marino. Ellas no tienen movimiento, pero sí tienen unos flagelos en la parte superior. Tienen unos, perdón, flagelos no, tienen unos tentáculos en la parte superior. Esos tentáculos es esto mismo de acá. Tal vez se ve un poquito borroso, pero cada tentáculo tiene, un nematocisto. Este nematocisto es sencillamente este mecanismo de acá. El sistema de ese flagelo funciona como un arpón. ¿Listo? Entonces, este opérculo es como la membrana que retiene al arpón. Cuando este nidocito siente o por algún estímulo sensitivo alcanza a detectar a la presa, entonces este opérculo se quita o se corre o se remueve y el nematocisto se desdobla. Entonces el nematocisto que está aquí enrollado es todo esto que está aquí afuera. ¿Listo? Es todo este flagelo. Es un flagelo espinoso. Si lo alcanzan a ver, tiene una hélice de espinas. Todo esto son espinas. Y cuando agarra a la presa, cuando se extiende, entonces las espinas desprenden una sustancia que permite que la presa se inmovilice. ¿Listo? Al inmovilizarse la presa va a quedar atrapada entre todos estos como el flagelos. veneno. Algo así. Pero entonces no es para que se muera, es para que quede inmóvil, para que no pueda salir de ahí, para que no pueda huir. ¿Listo? Entonces, Así. al inmovilizarse, entonces va a quedar atrapada entre todos estos flagelos y va a ser posible que la anémona se alimente de él. Entonces yo puedo dejar o aquí puede quedar atrapado un pez pequeño, ¿cierto? De pronto algún crustáceo que haya por ahí, un cangrejo, una langosta, ¿cierto? Y se alimenta de él en su interior. Profe, ¿Listo? ¿las anémonas son grandes? Las anémonas, pues hasta donde he visto, no mucho. Ellas pueden capturar peces, es lo más grande que pueden atrapar. Profe, ¿y los poríferos son esponjas? Las esponjas son poríferos, muy bien. Entonces, precisamente ¿Y porque se esas son del alimentan, reino animalia? esas son del reino animal. Sí, señora, porque se Profe, alimentan. ¿y qué, Dime. y qué pasa si uno mete la mano en una anémona? O sea, si uno podría llegar hasta ahí, ¿qué pasaría? Pues no creo que seas capaz, o sea, no creo que el veneno no es capaz de inmovilizarnos a nosotros porque nuestro tamaño, o sea, la cantidad de la sustancia tiene que ser completa, o sea, tendría que paralizarnos todo, de pronto nos va a adormecer la mano, ¿cierto? Pero finalmente la Nuestro capacidad que tamaño tiene es... va a atrapar un pez. Es lo máximo que puede atrapar, de pronto un pez como el tamaño de una trucha, ¿sí? Profe, pero eso nos dolería, ¿cierto? Nos dolería harto, me imagino. Dolería bastante porque ten en cuenta que además de que esto contiene una sustancia que te adormece, también tiene espinas, ¿no? Entonces tú sientes que estás chuzado, tú te chuzaste, te espinaste con una mata de espinas normalmente. Algo así más o menos se sentiría. ¿Listo? Aparte que esto pega como un latigazo. Tengan en cuenta que este opérculo está haciendo un ejercicio de presión sobre todo el sistema para que en el momento que haya una sensibilidad por el nidocito, este nematocisto se extienda. Entonces eso hace como ¡fa! De una, ¿sí? Como cuando pegas un Mm, caucherazo, ¿cierto? Tú estiras la cauchera de frente, ¡pum! La sueltas, ¡pum! Eso salió a volar. Entonces, más o menos es Uy, así. pero eso duele. Eso debe doler Profe, bastante. pero ¿cómo hacen para saber si hay una presa cerca? Este nidocito, no sé si lo alcanzas a ver, este es como una especie de espinita, entonces Se camuflan en la tierra, ¿no? dime, Se camuflan en la tierra, ¿no? pues mira, este es el tentáculo, ¿cierto? Todo esto es un tentáculo, que es todos estos tentáculos, todos, son así como este. Este es un pedacito de un tentáculo. Y ten en cuenta que cada puntico que tú ves aquí, cada puntico que tú tienes es un nematocisto, es todo esto.
Entonces, imagínate cuántos nematocistos se activan para que puedan movilizar a una presa. ¿Listo? Si nomás en Profe, esta asa pequeñita tengo 2, 4, 6, 7 nematocistos en este pedacito pequeñito. ¿Listo? Entonces, profe, pregunta para que las ¿anémonas? eso, gracias. Para que las anémonas consigan coger una presa, ¿sería para capturar la sensibilidad? Sí, para ese Las anémonas pedacito. capturan una presa para alimentarse de ella. ¿Listo? Entonces, finalmente, Profe, ¿y si ustedes las ven, anémonas capturan a los peces payaso? puede ser, claro que sí. Mira, este de aquí, por ejemplo, tiene un tubo, ¿no? Entonces todo esto es el área alimenticia. Cuando cuando la anémona captura el alimento ingresa por acá y hay un desprendimiento de unas enzimas digestivas que empiezan a degradar al alimento. Y por el mismo orificio por donde entró, salen los restos que la anémona no es capaz de digerir, por ejemplo, los huesos. Si se alimentara en este momento de un pez, el pez entra completo y salen los huesitos. ¿Listo? Entonces, aunque no lo parezca, son animales, igual que los poríferos. Los poríferos se alimentan de células pequeñitas, de células como algas unicelulares, de células como plancton, por ejemplo. Entonces, se alimentan de ello. Estos son los tipos de aparato digestivo. Entonces, como estamos viendo, por ejemplo, en el caso de las esponjas, nosotros no podemos hablar de un aparato digestivo como tal, sino sencillamente de una red de canales. Entonces, por estas redes van a entrar los flujos de agua, las corrientes de agua. Por ahí va a entrar el alimento, ¿sí? Entonces, como no tienen un órgano que le digiera completamente, entonces, por eso se llama que no tiene un aparato digestivo. En este caso, para esta que es un nidario, ¿cierto? En el caso de por ejemplo, el aparato digestivo es incompleto. ¿Por qué decimos que es incompleto? Porque tiene solo un orificio en la parte superior. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de la anémona, nosotros podríamos decir que su aparato digestivo es incompleto, solamente tiene un orificio, ¿cierto que sí? Por ahí entra el alimento. Y los tentáculos y el canal gástrico o la cavidad gástrica donde va a digerir al alimento. Entonces dice que es un saco de una sola abertura, que es una cavidad gastrovascular. Entonces están los nidarios. Que es la estructura que tiene en su interior una sanguijuela, tiene un aparato digestivo completo. ¿Por qué decimos que es completo? Porque tiene 1 y 2 orificios. ¿Listo? Entonces es un tubo digestivo con 2 aberturas, que lo presentan la mayoría de los animales. Entonces nosotros también tenemos 2 aberturas, tenemos la boca y tenemos el ano. La boca por donde hacemos la ingestión del alimento y el ano que es por donde se expulsan las heces fecales, ¿cierto? Entonces, en nosotros el aparato digestivo es completo. En la anémona el aparato digestivo es completo. En las esponjas, en las esponjas como tal, el aparato, no tienen aparato digestivo, sencillamente tienen una red de canales, ¿sí? Y en esta, que es un nidario, ¿cierto? En este solamente tienen una abertura, entonces su aparato digestivo es incompleto. ¿Listo? Bien, entonces terminamos ese pedacito ahí y con eso vamos a hacer una actividad. Entonces, les voy a compartir, si me lo permiten. ¿Dónde está? Pizarra. Creo que está aquí. Sí, señora. Aquí. Profe, Entonces, y si nos dime. alcanzará el tiempo, si queda como muy, si nos alcanzará el tiempo, si queda como muy poquito tiempo, ¿no? Pues 4 ahorita para minutos explicarles quedan. la actividad, ¿listo? Les explico la actividad y ustedes la desarrollan una parte ahorita y otra parte después, ¿listo? Entonces, Está en la plataforma, ¿sí? sí, yo les subo esto a la plataforma y también les subo la Plataforma, presentación. Profe, una pregunta.
Dime. ¿Esto lo podemos imprimir o no? No hay necesidad. ¿Listo? Sencillamente pueden hacer el dibujo de cada organismo en su cuaderno y desarrollan la actividad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto sería la estructura interna de una medusa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dice, las medusas poseen unas células especiales llamadas células urticantes, en cuyo interior hay un líquido que produce la paralización de animales pequeños. Si estos se ponen en contacto con las medusas, estas células se contraen y sale un filamento impregnado en el líquido que produce la inmovilización de la víctima y facilita que la presa sea ingerida por la medusa. ¿Listo? Para cada uno de estos organismos hay una descripción y están sus partes. Este de aquí es la anatomía de un pulpo. Aquí hay una descripción del mismo. Este que es un erizo, bueno, es un esquema, no es un dibujo tan real, pero bueno, nos está mostrando la parte interna del erizo. Tiene acá una estructura que se llama la linterna de Aristóteles. Esta estructura, aunque se ve pintada aquí de color, es una estructura a base de calcio, es decir, de carbonato de calcio. En ellas es como nosotros, nuestros dientes están hechos meramente de calcio. En ellos, esta linterna de Aristóteles sirve como un diente, es decir, sirve para raspar o para moler o para triturar algo. Este de aquí es el caracol y no sé si ustedes lo están viendo bien. De pronto lo pueden ampliar cuando tengan el documento descargado. Acá se encuentra la rádula. ¿Sí ven que dice rádula acá? Sencillamente la rádula en este momento, la lengua está adentro, pero cuando él la saca, se logran ver todas sus dientecitos. Son unos dientes pequeñitos, puntudos, como si fuera un tiburón en forma triangular, que le sirve para raspar el alimento. Acá también está el grillo, ¿cierto? Entonces nos están mostrando el aparato interno, tiene el buche, un intestino, la boca, unas bolsas gástricas, un intestino, un ano. Esta de aquí que era la sanguijuela que estábamos viendo atrás, entonces sí ven estas ventosas que tienen en la abertura anterior. Entonces ellas lo que hacen... Uy, qué asco, profe. Pero es muy bueno, porque en la medicina lo utilizan para las personas que están enfermas de alguna condición de la sangre. Entonces, se pega como una chupa a la Profe, piel no, y eso empiezan a extraer la en sangre. realidad... Profe, eh, una pregunta como los dientecitos, como la tercera imagen, ¿qué es eso? ¿Son dientes o es la chupa? Sí, es como tal como unos dientecitos con los que ellos succionan y sacan sangre. El alimento de la sanguijuela es sangre. Entonces, les sirve para ello. Esta de aquí, que es la lombriz de tierra, entonces tiene ano, intestino, molleja, buche, estómago, estómago no, esófago, boca. Y esta de aquí, que es un porífero, ¿cierto? Entonces nos muestra que hay diferentes tipos de poríferos de acuerdo a la ramificación interna que tienen. Entonces es un porífero de forma ascón, que tiene un atrio, una cavidad interna y tiene todos sus poros. Este que es sicón, entonces tiene sus coanocitos, tiene también su ramificación con los poros. Y este que es un